Amigos de YouTube, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esta es la entrega número 14 de esta serie de videos globales, o sea, son de temas generales, donde estamos tratando asuntos de economía, finanzas, crisis, todas esas situaciones donde estamos platicando de estos temas. Pretendemos pues llegar a unos 100, 200, 300 videos de todos los temas diversos que podamos tratar, de lo cual pues tenemos pues mucha información al respecto y podemos ir platicando poco a poco en cada uno de nuestros videos que vamos haciendo. Yo los invito a visitar mi canal y ver videos y elegir la lista que se llama temas generales. Ahí aparecen todos estos videos que se están grabando ahorita, que se están subiendo a YouTube. Los estamos haciendo una lista extensa. Vamos a hablar también más adelante de ovnis, fantasmas, religión y muchas cosas más, ¿no? Política, misterios, cosas que finalmente pues necesitamos tener una idea general de lo que se está tratando en este mundo, de lo que se habla, de lo que se dice. En este video número 14 estamos hablando sobre el terror al miedo. ¿Usted alguna vez ha sentido terror? ¿Ha sentido miedo? Principalmente pues es miedo lo que se siente primero. Se está inquieto, no se sabe qué está pasando o qué va a pasar o qué puede pasar. Empieza con inquietud. Perdón. Cuando suceden algunas cosas o empiezan a suceder ciertas cosas, entra el miedo. Empieza el miedo a operar y nos empezamos a cundir en pánico. Ay, ay, están pasando cosas en el mundo muy graves, se está cayendo el mundo a pedazos. El mundo sigue tal cual. Lo que se está cayendo a pedazos, pues es nuestra percepción de las cosas, la percepción de este mundo, lo que nos han hecho creer, en lo que creemos nosotros. Porque finalmente, pues la tierra sigue, el agua sigue, el sol sigue, la luna sigue, o sea, no se van esas cosas. Sin embargo, nuestro mundo, cuando empieza a derrumbarse, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestra fe, pues hacen que entremos en miedo. Perdón. Hacen que entremos en miedo. Entonces, pues el miedo no es buen consejero. Nunca lo ha sido. El miedo, pues es el que ha causado muchas desgracias en este mundo. Y se ha utilizado a la perfección el miedo. Sí, así como lo está usted oyendo, el miedo se ha utilizado como un arma. ¿Un arma contra quién? Pues contra aquellas personas que están predispuestas a ese miedo. ¿Escuchó usted bien? Predispuestas. Y para estar predispuesto, pues necesitamos tener una educación, una creencia, una fe en algo o en ciertas cosas para poder entrar con el miedo. Porque de otra forma el miedo no tiene sentido, o sea, el miedo no te hace nada. Hay personas que creen, por ejemplo, que van a ir al infierno cuando mueran, porque se portaron mal y se siguen portando mal, ¿verdad? Pero bueno, van a ir al infierno, entonces tienen ese miedo y ese miedo los predispone a realizar ciertas acciones. Es un tema que siempre ha funcionado a través de la historia humana, siempre ha funcionado el miedo. Por alguna razón o por otra,
siempre estamos con miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo conocido, miedo a la violencia, miedo a crecer, miedo a ser alguien en la vida, miedo a no ser nada en la vida, miedo a quedarnos donde estamos. Entonces, el miedo, pues es un arma que siempre se utiliza para controlar, para menospreciar al enemigo. Es muy utilizado en las guerras. Meterle el miedo al ejército contrario, pues siempre tiene muy buenos resultados del lado de quien lo mete. ¿Para qué? Pues una tropa, un ejército con miedo es un ejército derrotado técnicamente. O sea, ya no quieren luchar, no van a querer luchar porque tienen miedo. Tienen miedo a pelear. ¿Por qué? Porque pues, aquellos tienen mejores armas, armas más letales, o sea, es lo que les han dicho. Y eso se lo empiezan a creer y se empiezan a desarmar ellos mismos. Empiezan a evitar el espíritu de lucha. Pero también es un miedo controlado, es un miedo con un plan. No nada más es meter miedo y pánico, porque un ejército, cuando ya no tiene salida, va a pelear hasta la muerte. Efectivamente, o sea, va a pelear a muerte. Y lo que el ejército contrario no quiere, pues es que pelee a muerte, porque puede ir en ello la derrota del que metió el miedo. Entonces hay límites también. Hay límites para imponer el miedo, para meter el miedo. No vas a atacar una presa que ya no tiene salida y esa presa va a pelear a muerte. Y en ello, pues te puede lastimar o te puede derrotar o matar. Entonces, el miedo bien controlado, bien infundadito, bien dirigido, pues surte los efectos esperados. Sin llegar al grado de no darle salida a la gente, porque si no le dan salida, pues la gente pues va a hacer lo que la presa que está en peligro de muerte, va a pelear a morir. Entonces, pues esto ya está bien entendido, ya está bien controlado. El terror al miedo es el pánico excesivo de las cosas. Es que ya vienen, nos van a matar, nos van a hacer pedazos, nos van a... ¡Ay! Ese es terror. Pero el terror es técnicamente el arma de defensa de la presa que está por morir. Entonces, tenemos miedo, nos meten mucho miedo, sí. Personas más grandes que nosotros, más gordos, más altos, más musculosos, que gritan más, que te miran feo. Te meten miedo. Pero pocas veces se atreven a atacarte, porque saben que si te atacan, pues, como decimos por acá en México, pues les puede salir el tiro por la culata. En vez de ser cazadores, salen cazados. Entonces, ese es el miedo. Por muchas circunstancias, porque tiene más poder económico, porque tiene influencias muy grandes, muy poderosas, influencias peligrosas, amigos oscuros, y de alguna forma te quieren meter un miedo para controlarte, para que bajes la cabeza y no digas nada, que te roben a manos llenas ellos y se vayan riendo todavía, se vayan carcajeando, decir, este pobres tontos como los tenemos, bien controlados, bien
bien sometidos. Pero el día que no se les tenga miedo, estos cuates no regresan, ya no vuelven. No tan fácil, porque saben que limpios no se van, limpios no se van. Y lo que esos abusivos quieren, pues es no perder unidades, no perder gente, no, que, o sea que tratan de obtener un beneficio, pero sin pérdidas. Entonces, cuando empiezan a tener pérdidas es cuando, pues ya no, como que ya no bien le quieren entrar, porque ya no hay miedo de ese lado, ya no hay terror. Ahora hay respuestas, respuestas que nos van a lastimar, que van a lastimar a esa gente abusiva. Pero yo estoy hablando de un miedo globalizado, un miedo a nivel mundial que en estas fechas, todavía siendo 4 de mayo del año 2020, a la mitad del proceso del famoso bicho que está haciendo estragos en el mundo, en las naciones, pero más estragos son los económicos, va causando crisis, desempleos, un sinfín de muchas cosas, porque la gente ha caído en el terror. Pero de cierta forma, si no le dan escape a esta gente para poder trabajar su día a día, porque no pueden quedarse en casa, no pueden quedarse esperando a que pase la crisis, que pase el bicho, porque o se mueren de hambre o los mata el bicho. Y pues mucha gente prefiere que los mate el bicho y no morir de hambre. El hambre es una de las situaciones más difíciles. Nadie se muere de hambre y hace muchas cosas buenas, regulares y malas con tal de no tener hambre. Si no tiene opciones de hacer cosas buenas para sacar dinero y comer, pues tiene que delinquir a veces. No estoy justificando que delincan, que se dediquen a ser delincuentes, pero pues muchas personas no les queda opción. Y ahorita se está queriendo que todo el mundo se quede en sus casas, como si todo el mundo tuviera pues ahí las grandes despensas de comida, comida para 5 o 6 meses pues no hay problema, nos quedamos en casa mientras pasa el bicho, mientras pasa la crisis y pasa todo lo que tenga que pasar. Pues no, no señores, o sea, nadie ha estado preparado. Generalmente el 99% de la gente no está preparada, no se sabe preparar, no se prepara. Y en estos videos estamos hablando de cómo se pueden ir preparando poco a poco, cómo pueden ir ahorrando un porcentaje de su comida para poderla tener guardada para 2, 3, 4 meses en los que no haya empleo, en los que haya crisis, en los que haya bichos, en los que haya pandemias, en los que viene un asteroide y va a rozar la Tierra y no sé qué tanta imaginación. Entonces, ese es el punto, que debemos de aprender a tener una cuestión de ahorro, no necesariamente en dinero, se puede ahorrar en comida, en agua, en cervecitas para los que les gustan las cervezas, en licores, en vinos, ahí hacen su reservita para los tiempos de crisis. Ahorita, por ejemplo, que muchas empresas cerveceras pararon su producción. Entonces ahorita la cerveza te la están vendiendo a precio de oro, imagínate. Si tú hubieras ahorrado una caguamita, una cervecita cada 8 días, durante 3 años, tuvieras 180 cervezas más o menos ahorita. Y no te iba a preocupar que no haya cervezas o que estén muy caras. Pero pues es cuestión de coco.
de ponerle tantita inteligencia al asunto. No es difícil, o sea, no es difícil, francamente, nada más. Pues es un cambio de actitud. Un cambio de actitud. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, puedes hacer prosperidad y tener muchas cositas. No como los millonarios quizás, pero por lo menos para pasar estas pandemias, esta crisis y todas las crisis que vengan, ya lo he estado diciendo. Bien, continuamos. El terror al miedo, pues es eso, o sea, un miedo muy excesivo ya, un miedo a que no te asomes, ni abras la puerta, ni pienses, porque te va a pasar. Y eso, amigos, es lo peor que podemos tener como seres humanos, porque es una desesperanza total, es algo que ya tenemos como última opción, el terror, y eso ocasiona más pérdidas, sigue ocasionando pérdidas materiales, humanas, y debemos de evitar el terror y el miedo. El miedo existe en todas las personas. Es mentira que nadie tiene miedo. Es mentira que, yo soy bien machito, yo no tengo miedo. Porque cuando recibe 3 trancazos bien puestos, le aflora el miedo automáticamente. Exacto. Entonces, el miedo es propiedad de todos. Unos lo controlan más, otros lo saben manejar su propio miedo. Dice, que van a venir a matar a Daniel Solís. Pues que vengan. Si me van a matar, lo van a hacer. ¿Por qué me voy a estar muriendo de miedo entonces si de todas maneras lo van a hacer? Quiero morir feliz, quiero morir a gusto y contento, con una sonrisa. Que esos tíos no te vean sufrir. Porque tu sufrimiento es su alimento de ellos. Y si ven que sufres, más su ego, su satisfacción crece. Infundadamente, porque pues, están agarrando a un débil, a una persona que no se puede defender, no se sabe defender, o sea. Porque si agarran a una persona que efectivamente se pueda defender, no creo que estén gozando, no creo que estén disfrutando, ¿verdad? También van a sudar la gota gorda del miedo. Y no es fácil. Entonces, si van a pasar las cosas, pues van a pasar. Tengas miedo o no tengas. Entonces, una de las formas más prácticas para que las cosas pasen, porque pues bueno, tienen que pasar, ya están programadas para que así sucedan. Entonces, ¿para qué estar con miedo? O sea, al contrario, debemos de estar con más lucidez, debemos de estar más con los ojos más abiertos, debemos de estar alertas y preparados. Cuando estamos preparados, pues simplemente, pues el mundo se puede estar cayendo a pedazos y no pasa nada. O sea, tú tranquilo, relajado, viendo cómo corren por acá con pánico, con miedo, con terror. ¡Ah! ¡Ah! Tú tranquilo, teniendo a tu familia tranquila y en paz. ¿Saben qué, familia? No se preocupen, aquí tenemos para sobrevivir este problema que tenemos ahorita. No nos preocupemos, tenemos para sobrevivir 2, 3, 4, 5 meses. Si es necesario racionar todavía más lo que tenemos para que nos dure un poquito más, pues lo hacemos, hay que racionar. Y esa es la clave del éxito, de salir victoriosos en estas épocas
de movimientos de miedo y pánico y terror. Podemos salir adelante tranquilamente. Y si toda la gente estuviera tranquila, miren, no pasa nada. Pero pues como saben que el miedo puede ser un arma letal para la población en el mundo, y lo estamos viendo, o sea, en todos los países está sucediendo. No hay ningún país que no tenga miedo, porque todos los países lo han tenido, lo tienen. Es una clave fundamental ver esa parte, o sea, el miedo, el terror, el horror a lo que viene, a lo desconocido. Lo estamos viendo en todos los países, o sea, no hay ningún país que diga, no, yo no tengo miedo, yo estoy feliz. No, todos los países están pasando por ese problema, unos con más severidad, otros regulares, otros menos, pero lo están pasando. Se han cerrado empresas, se han cerrado negocios, se ha cerrado la industria, ha quedado mucha gente desempleada. Y pues sí, es un recordatorio de que no nos debemos de confiar, no nos debemos de confiar en nada más que nosotros mismos. Debemos de confiar en nosotros, en los miembros de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra esposa, el esposo, el querido, el amante, que eso yo sea, los miembros que están cercanos a nosotros. Debemos de tener un control de ese miedo colectivo. O sea, no es una casualidad que esto haya sucedido tan simple, o sea, porque pues ningún país lo había pasado tan así, con miedo. Ni siquiera las guerras mundiales metieron miedo a muchos países. ¿Por qué? Porque pues estaban peleando en ciertos lugares, en ciertos lados nada más. No se peleaba en todo el mundo, como es el caso ahorita del bicho. ¿Y qué se puede hacer? O sea, pues prepararnos. Hay que estar listos para estas eventualidades. Y miren, no pasa nada. Que se cayó el precio del petróleo, que se caiga. Que se cayó el precio del oro, que se caiga. Que se tropezó el líder número 1, pues que se caiga. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos afecta? Entonces, si aprendemos a vivir, a ahorrar, a visualizar hacia adelante, que más adelante vamos a necesitar y que vamos a estar en crisis, que a lo mejor me quedo sin empleo, que a lo mejor me enfermo, que a lo mejor fallezco. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi familia? Entonces es ahí donde debemos nosotros estar pensando. Y se puede con lo poquito que tenemos día a día. Se puede tranquilamente. Es simplemente agarrar una porción, un porcentaje, un 10, un 15% y guardarlo. Y como les decía, o sea, sirve que ya no estamos así gorditos y pues, la Organización Mundial de la Salud dice que estar obeso o gordo pues es causa de muchas enfermedades. Entonces, ¿para qué comemos de más? ¿Para qué comemos mucho? Si nos vamos a estar enfermando. Entonces, comemos regular, guardamos una porción todos los días para cuando venga una crisis de desempleo, crisis como la que hay ahorita, crisis como las que vendrán. No debemos de tener terror. Miedo, pues quizás, pero un miedo claro, un miedo justificado, no un miedo a lo desconocido.
no un miedo a lo que viene. Es que no sé qué viene mañana y es que no sé qué viene pasado mañana, porque finalmente pues va a venir lo que viene, o sea, lo que viene y lo que es conocido por nosotros. O sea, créanme, algo desconocido que la humanidad no conozca no va a venir, no existe. Que nos hagan creer que existe y esas cosas, pues es diferente. Más que lo que conocemos como personas, el mundo que conocemos, los animales, las cosas que existen, es lo que hay. No hay otra cosa. No existe. Entonces, ¿para qué tener miedo a lo que no existe? Ese es un miedo infundado, es un miedo que te hace daño nada más, que te mantiene paralizado, porque el miedo paraliza y te quedas ahí. Te quedas ahí muchos días, muchos años, muchos meses ahí sin hacer nada por miedo. Cuando en realidad no conozco presas, animalitos presas que tengan un miedo y un pavor a sus depredadores, porque siempre ha habido depredación, siempre ha habido esa parte en la que pues existe quién te ataca, quién te va a estar atacando. A veces de tu misma especie, a veces de otras especies. Pero ¿saben qué hacen estos animalitos? A pesar del miedo que puedan tener, del pánico y todo eso, ellos no se paralizan, se mueven, mantienen su movilidad, salen a comer, salen a beber agua, ellos siguen haciendo su vida, no se paralizan, no se quedan quietos. Ya van comprendiendo el punto por dónde vamos, ¿no? Que no hay que quedarse paralizados, o sea, aunque tengamos miedo finalmente, si van a pasar las cosas, pues van a pasar. Y no porque tengas miedo no van a pasar, ¿verdad? Yo les diría más bien tengan precaución. Hay que ser precavidos, hay que estar preparados para momentos difíciles, como les digo, en todos los aspectos posibles. Porque si alguien se quiere meter a tu casa a la fuerza y sin permiso, pues ¿sabes qué? ¿Qué ondas? Retírate. Retírate o te retiramos. Tú decides. Tenemos miedo, sí, pero pues que no nos paralice. No nos paralicemos con el terror al miedo, porque no es bueno, no es correcto. Yo tengo miedo porque el fulano de la escuela me quiere pegar porque es más grande que yo o porque sabe pelear y le tengo un temor, un pavor cada vez que lo veo, me paralizo. De todas maneras, te golpean, te pegan, te patean o lo que te tengan que hacer. Pero si tú les empiezas a dar un trancazo, dos trancazos, tres trancazos, aunque tengas todo el miedo del mundo, le van a pensar para meterse contigo. Porque nadie quiere ser lastimado, o sea, nadie quiere lastimarse su linda carita, nadie quiere traer un golpe, un moretón, una herida, o peor, una muerte. Entonces, dicen que el cobarde, dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y es cierto, porque la persona cuando pierde el miedo, olvídate, mi chavo, se te va a ir con todo. Y ahí acabaste. Tampoco hay que abusar de las personas, hay que apoyarlas. Los más fuertes tenemos que apoyar a las personas débiles, enseñarles, decirles que el miedo pues no es bueno, que estén preparados. Los ejércitos se preparan para no tener miedo, pero aún así llega el momento que
que pues también se preparan para meter miedo entre ellos. ¿Sabes qué? Mira, pues yo acá tengo una bomba atómica y si te pasas te la suelto. Y el otro dice, pues yo también tengo, si te pasas, pues te la aviento. Entonces hay miedo de los dos lados. Entonces no pasa nada. ¿Sí? Porque yo pienso que nadie quiere cargar con la muerte de toda la humanidad, ¿no? Porque pues ya sucediendo ese momento, pues pocas personas sobrevivirían. O sea, no se extermina, no se puede exterminar una especie. O sea, siempre quedan rescoldos por ahí, siempre queda alguien que por el momento, el lugar y las circunstancias se pudo salvar o se puede salvar. Entonces, esa es la situación, que no se puede tener miedo, no se puede tener terror tampoco. Si lo sabemos manejar y controlar, el miedo, ni en cuenta. Mejor hay que estar despiertos y pendientes del enemigo, del, del que nos causa el miedo. ¿Por qué nos causan miedo? ¿Por qué quieren meternos miedo? No es una cosa simple. Pues bueno, me agradó estar con ustedes en este video y espero que pues la plática que yo les doy, les externo, pues sea de ayuda y de utilidad y ojalá pues se puedan motivar también, porque pues a veces necesitamos motivación, necesitamos sentirnos mejor. Y pues si yo puedo ayudar en esa parte, pues qué bueno. Me da alegría, me da gusto saber que puedo ayudar a las personas. Un like, si les gustó el video, escriban sus comentarios abajo y compartan, si ustedes creen que este video vale la pena, pues compartan con sus amigos, sus conocidos, en sus grupos de Facebook, de donde ustedes quieran, pues adelante, apóyenme con eso. Muchas gracias.